Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Efraín, predicador católico, su hermano en Jesucristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor. Hoy jueves 15 de diciembre de 2022. Hoy vamos a leer y a reflexionar la lectura del Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos del 24 al 30. Les invito para que busquen en sus Biblias San Lucas capítulo 7, versículos del 24 al 30, para alimentarnos juntos de la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Allá en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, nos dice que así como la lluvia, la nieve bajan a la tierra y no vuelven sin antes empaparla y hacerla producir, así también la palabra del Señor no vuelve a Dios antes de que haga su propósito en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, ella es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos y no hay criatura que pueda resistírsela. Nos dicen Hebreos 4:12 y 13. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios para que nos ilumine en este momento, para que podamos comprender la palabra del Señor y podamos recibirla con un corazón humilde y ponerla por obra, como nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y destruye toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? Un hombre con ropas finas. Pero los hombres que visten ropas finas y tienen comida regia están en los palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? Un profeta, eso sí. Y créanme, más que profeta, este es el hombre de quien la Escritura dice: ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por el bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy especial para mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes en este compartir de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, un saludo muy especial. Hoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos del 34 al 30, hoy en el Evangelio del día de hoy, jueves 15 de diciembre, del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos del 24 al 30,
el Señor nos trae un mensaje muy hermoso para ustedes y para mí. Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablarles a la gente de Juan. Recuerdan que en el Evangelio del día de ayer habíamos leído San Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Ahí Juan estaba en la cárcel. Juan envió a sus discípulos a preguntar si Jesús era el que ha de venir o tienen que esperar a alguien más. Y Jesús les había mostrado con obras que Él es el Maestro, que Él es el Señor. Y les dijo a sus discípulos que vayan y cuenten lo que habían escuchado, lo que habían oído, lo que habían visto hacer a Jesús, que lo cuenten a Juan. Entonces, cuando los discípulos de Juan se regresan a llevarle a Juan este mensaje, Jesús empieza a hablarles a la gente de Juan el Bautista y les hace una pregunta. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? Les pregunta Jesús a las personas. Recordemos que Juan estaba en la cárcel. Cuando se encuentra Juan en la cárcel, él duda, ¿es Jesús él el que ha de venir o tenemos que esperar a alguien más? Como nosotros cuando nos encontramos en alguna tribulación, de pronto nos viene la duda. Ayer poníamos el ejemplo allá, San Pedro, allá en Mateo capítulo 14 del 27 en adelante, del versículo 27 en adelante, cuando los discípulos ven que cuando los apóstoles ven que Jesús venía caminando sobre el agua, Pedro le dice, si eres tú, permíteme que yo vaya caminando hacia ti. Y Jesús dice, ven. Pero en ese momento, cuando Pedro iba caminando hacia Jesús, él duda y se hunde. Y Jesús le dice, ¿por qué has vacilado, hombre de poca fe? Entonces, también aquí Juan tenía dudas cuando él estaba en la cárcel y estaba como una caña zarandeada. Y por eso Jesús le dice a la gente que iban a ver una caña agitada por el viento. Ustedes saben cuando el viento le agita una caña, lo mueve, lo zarandea. Juan estaba pasando por esa prueba, como muchos de nosotros en la vida pasamos por diferentes dificultades, por algunas pruebas que a veces nosotros pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa que no me escucha? Pero ¿saben qué? Dios siempre nos está escuchando, Dios siempre está, mira, ¿cómo no va a escuchar a aquel que hizo el oído? ¿Cómo no va a escuchar el clamor de sus hijos predilectos? ¿Cómo no va a ver las necesidades de sus hijos predilectos aquel que hizo el ojo? Sino que a veces ustedes y yo nos desesperamos, dejamos que la preocupación nos invada y eso ocupa en nuestro corazón el espacio donde debería de estar una fe firme e inquebrantable en Jesús, que todo lo sabe, todo lo mira, todo lo puede. Entonces, le dice Jesús a la gente que iban a ver una caña agitada por el viento. Juan estaba pasando por un tiempo como cuando una caña es agitada por el viento. ¿Qué iban a ver? Un hombre con ropas finas, pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en los palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Pregunta Jesús. ¿Fueron a ver un profeta? Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí. Entonces Jesús está afirmando que Juan es un profeta. Y que Juan es alguien que preparaba el camino para la venida del Señor. Y a esta persona también estaba teniendo pruebas. Juan estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque en San Mateo capítulo 14, versículos de 13 en adelante, habíamos visto que Herodes lo mandó a encarcelar porque Juan denunció un pecado de Herodes de adulterio que estaba viviendo con Herodía, la mujer de su hermano Filipo. Entonces, Jesús está diciendo, Juan es un profeta, pero Juan está pasando también por un momento difícil. Eso quiere decir que ustedes y yo también podemos pasar por un momento difícil, y en especial los que servimos al Señor. Y a veces somos el blanco de muchas personas. Oh, pero mira que predica la palabra de Dios y mira que tiene este pecado, mira que se equivoca en esto, mira que se equivoca. Hoy descubrieron América. Todos somos pecadores. El 1 Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Ahora aquí vemos el profeta de Dios que él estaba dudando. Más, sin embargo, Jesús dijo, no le dijo, porque duda Juan, ya no va a ser más mi profeta. No,
sino que Jesús le manda con los mensajeros de Juan a llevarle el mensaje del Señor, lo que habían visto y oído, para que su fe se fortalezca, para que él crea en él, para que ellos le lleven el mensaje al Señor. Entonces, a veces ustedes y yo, en lugar de acoger las palabras que alguien nos trae, la palabra de Dios, nosotros a veces humanamente siempre empezamos a ver sus defectos. Pero ¿cómo puede predicar si yo que le conozco de cercanía, esta persona es así, esta persona así? Entonces, esa no es la manera de Jesucristo de ver las cosas. De hecho, en Romanos capítulo 2, versículo 1, no dice la palabra del Señor, ¿por qué juzgan a los demás? Juzgando a los demás, tú mismo te condenas, puesto que tú obras las mismas cosas y peores. En Mateo 7:4, hipócrita, primero sácate la viga de tu ojo antes de mirar la pelusa en el ojo de tu hermano. Entonces, no es correcto que nos pongamos a juzgar a los demás, a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, a los predicadores, a los evangelizadores, a los catequistas, a los religiosos, a las religiosas. ¿Saben qué? Todos tenemos pecado, todos somos seres humanos. Y aquel que diga que yo no tengo pecado es un mentiroso. 1 Juan 1:8. Entonces, nosotros guiándonos de la palabra del Señor, obviamente tenemos que esforzarnos para ir dejando la vida del pecado, para ir apartándonos de esos malos vicios, de esos malos pensamientos. Pero sin embargo, como somos humanos, vamos a caer. En San Pablo nos explican allá en Romanos capítulo 7, versículo del 14 en adelante, que como somos humanos, somos de carne, dice San Pablo, hago el mal que no quiero en vez de hacer el bien que sí quiero, porque somos de carne. Por eso Jesús decía ahí en San Mateo capítulo 26, versículo del 40 en adelante, en el versículo 41 en especial, que oren una hora, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Entonces todos somos pecadores. ¿Recuerdan allá la parábola del trigo y la cizaña? Mateo capítulo 13, versículo del 23 en adelante. Cuando nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, donde nos explica que en la iglesia de Jesucristo hay justos y pecadores. Entonces, no es que porque una persona venga predicando la palabra del Señor, porque una persona le guste cantarle al Señor, le guste servir en la iglesia, o que esta persona ahí es santa. No, todos somos pecadores y nuestro corazón debe estar siempre puesto en Jesucristo, no en un sacerdote, en una persona, porque estas personas van a fallar y a veces por eso es que la fe de muchas personas se desvanece, porque está puesto en las personas. Hoy en ese sacerdote yo tanto confío, pero el día que ese sacerdote se tropieza, mi fe se vino abajo, me cambio de religión porque vi esto y esto y esto. Y eso no es correcto. Nuestra fe no es una fe curera para estar en el cura, sino en Jesucristo. Muy bien. Entonces Jesús le dice, un profeta, eso sí. Y créanme, más que un profeta. Jesús no está diciendo, pero Juan, que es mi profeta, él duda de mí. Jesús dice, más que un profeta. El profeta anuncia la palabra de Dios, denuncia el pecado. Y aquí Juan también se deja instruir por sus discípulos, que manda a preguntar a Jesús, ellos le traen su mensaje, se deja también instruir. El profeta también escucha. Jesús le dice, por eso, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice, ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Esto no quiere decir que nosotros debemos de esforzarnos día a día, no porque ya seamos bautizados, hayamos hecho la primera comunión, la confirmación, los sacramentos de la iglesia, con eso ya estemos salvos, no, sino el camino de la salvación es un camino de perseverancia. Por eso Jesucristo decía, perseverando darán mucho fruto, perseverando salvarán vuestras almas. Mucha constancia. Entonces, mis hermanos y hermanas, todo el pueblo escuchó a Juan
incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Recuerdan que Juan bautizaba y él decía en Marcos capítulo 1, versículo del 5 en adelante, por allá, Juan decía, yo les bautizo con agua, pero hay alguien detrás de mí que yo no soy capaz ni siquiera de desatarle sus sandalias. Él les bautizará en el Espíritu. Ahí vemos dos bautizos, uno de Juan, uno de Dios. El bautizo de Juan, bautizo en el río, bautizo de agua. El bautismo de Jesucristo, bautizo en el Espíritu. Allá en Hechos capítulo 19, del versículo 1 en adelante, ahí San Pablo nos muestra el bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu. Habían 12 hombres que ni siquiera habían escuchado del bautismo en el Espíritu Santo, solo se habían quedado con el bautismo de Juan. Dos bautismos. Nosotros, ¿qué buscamos? El bautismo en el Espíritu Santo. Recuerdan cuando Jesús sale del agua, desciende sobre él el Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, fue allá en el cenáculo, cuando lenguas de fuego vinieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Entonces, esto es muy importante entender porque a veces muchos, especialmente los hermanos separados, se quedan con el bautismo de Juan. Hay que bautizar en el río. Jesús se bautizó a los 30 años, por eso hay que bautizar de grande. No, Jesús no dijo vayan y bauticen a los que tienen 30 años en adelante. De hecho, sus discípulos, cuando recibieron su bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículos del 1 en adelante, ellos no tenían todos 30 años. Entonces, y tampoco fueron bautizados en el río. Muy importante. La paloma, el agua, el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Entonces, nos dice que los publicanos, aquí nos dice, todo el pueblo escuchó a Juan. Incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron el bautismo. También confesaban sus faltas a un hombre. Luego el ministerio de la confesión, Jesucristo les encarga a sus apóstoles, San Juan 20, del versículo 21 al 23. Especialmente el versículo 23, 22 y 23, a quienes ustedes descarguen de sus pecados les quedan perdonados, a quienes no les perdonen le quedan sin perdonar. Hechos 19, 18 dice que las primeras comunidades cristianas confesaban sus pecados y públicamente. O sea, la confesión, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, somos embajadores de Cristo, es como si el mismo Dios estuviera reconciliando al mundo a través de nosotros. Dice San Pablo. Entonces con esto aprendemos que también en San Juan capítulo 3 versículo 5 dice el Señor Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu no es digno de entrar en él. Gálatas capítulo 3 27 al 29, que cuando nos bautizamos nos revestimos de Jesucristo. También el bautismo sirve para borrar el pecado original. El bebé tiene pecado. Salmo 51, versículo 7, Romanos capítulo 5, versículo 19, por un hombre entró el pecado y todos fueron constituidos pecadores. Ok, mis hermanos, dejemos que la palabra del Señor sea sembrada en nuestro corazón, escuchémosla, recibámosla con mucha humildad y que así podemos dar mucho fruto, como nos dice en Lucas 8:15. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero.